Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana, son las 9:05 y ya llegamos las Warmis. La pregunta de cajón está planteada a través de nuestras redes sociales, queridos amigos, amigas, pueden responderla si gustan, y tenemos ya de momento más de, ¿cuántas participaciones? 4,107 votos. Tras confirmarse la detención de Aquiles Álvarez, ¿cree que existe persecución política en su contra? ¿Sí o no? Bueno, sí nos dice el 97% de quienes han votado y no el otro 3%. Esa es la pregunta que tenemos en esta mañana y por supuesto la alerta de que seguimos aquí en materia informativa muy pendientes de todas las novedades de esta mañana, bueno, que tiene algunos hechos que son noticias, y es que pendientes porque somos la radio de las noticias. Contarles, amigos, que un siniestro de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo, así es que mucha atención. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito brindan atención prehospitalaria a una persona afectada. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido sur-norte. Por supuesto, hay que poner el foco en las víctimas de los siniestros viales en nuestro país. Recuerden, amigos, amigas, más de 2,000 personas fallecen cada año en siniestros viales en el sitio. Se suman víctimas en las casas de salud. Son personas también que pueden quedar con distintas discapacidades. Así es que a cuidarnos, por favor, muchísimo al momento de conducir, respetar las normas de tránsito, respetarnos en la vía, hay que pacificar las vías. 9:18, seguimos con el tema del día. Bueno, les decía, el Super Bowl 2026 dejó algo más que un resultado deportivo, porque bueno, en realidad ni nos enteramos cuál fue el resultado deportivo. El espectáculo de medio tiempo protagonizado por Benito Antonio Martínez Ocasio se convirtió en uno de los momentos culturales más comentados del año, no solo por su magnitud, sino por los símbolos, mensajes y tensiones que puso también en escena. Fue un show donde el español ocupó el centro, donde la identidad latina se celebró frente a millones de personas. Todo esto generó, sí, emoción, orgullo y pertenencia, pero también abre preguntas incómodas. Desde una mirada sociológica, el Super Bowl, pues no es solo entretenimiento, es un aparato cultural de poder, un escenario donde la inclusión existe, pero bajo reglas muy precisas. Estamos frente a un acto de legitimación cultural latina o frente a una rebeldía simbólica cuidadosamente contenida por la industria. Para analizar estas tensiones entre identidad, espectáculo, poder e industria cultural, nos acompaña Efrén Guerrero, docente, investigador, pues amigo de la casa, con quien vamos a profundizar en qué significó realmente esta presentación del conejito malo de Bad Bunny en el Super Bowl y qué nos dice sobre la cultura, sobre la política y el momento también que estamos viviendo. Bienvenido, Efrén, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Sofía, gracias a todos, gracias a la radio. Yo tengo una pregunta, siendo yo el que tengo el programa de metal aquí, a mí me preguntan de estas cosas, pero ya así que estamos en estas... Yo precisamente estaba planteándome las preguntas, decía, amante del rock, una tradición también musical históricamente asociada a la rebeldía, la contracultura, la crítica al sistema, y ahí, ¿qué te nació de ver a Bad Bunny desde ese lugar, precisamente, qué se siente y qué significa ver a Bad Bunny ocupar el centro del Super Bowl? Mira, me puse a hacer los deberes porque era necesario para no quedar mal. Es que el Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no es precisamente una cosa que ha aparecido en todos los Super Bowl. Estábamos en el Supertazón 60, ganaron los Seahawks, en caso de que alguien necesite saberlo, aunque a media Latinoamérica eso no le importó. No le interesa. Pero normalmente en medio tiempo había bandas universitarias, bandas de animación. Tú ves esas grandes bandas gringas con metales, con tambores, que eran, digamos, como el clásico. Pero desde el año 91 resultó que empezó a haber este espectáculo de medio tiempo, que no precisamente ha sido mezclada, no ha sido como de una sola tendencia musical. El primer Supertazón con espectáculo musical es en el Supertazón 25 con los New Kids on the Block, los que somos ochenteros, sabemos el patrimonio. Si esto es así o cómo se construye. En ese sentido hay que tener artistas que
al final del día querían decirle a Trump, estás haciendo las cosas muy mal. Ese odio se está incrementando de manera descontrolada. A ver, yo voy a hablar que aquí hay un momento político bien importante en los Estados Unidos. En noviembre hay elecciones de medio término. Se reemplaza un tercio la mitad del Senado y un tercio del Congreso, lo cual cambiaría muchísimos los esquemas de votación en Estados Unidos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que 50 millones de personas hablan español en los Estados Unidos, lo cual implica una fuerza específica de la población hispana en los Estados Unidos, que ha tenido unos últimos 3-4 meses muy duros, producto de la situación de ICE. Hay que tener en cuenta que según las estadísticas, la mayor parte perseguidos de ICE son ecuatorianos. Así es, lo hemos visto. De Liam Conejo, el caso Efren, de su padre. Precisamente con eso quiero continuar, pero en este momento tenemos que interrumpir nuestra programación porque tenemos información de última hora. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos exactamente a las 9:19 aquí en el Complejo Judicial Norte, hasta donde llegaría el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue detenido la madrugada de este martes 10 de febrero, tras un allanamiento que realizó la Fiscalía en su vivienda y en otras casas más. Así lo confirmó el abogado Ramiro García. La Fiscalía también detalló que la mañana de hoy ejecutó el operativo en el marco del caso Goleada, donde se investiga el delito de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El abogado de Aquiles Álvarez detalló que el alcalde en horas de la mañana se encontraba detenido en el cuartel Modelo, ubicado en el norte de Guayaquil, y sería trasladado hasta la unidad judicial de Quito. En este sentido, también se conoce que otras 10 personas también fueron detenidas en el marco de esta investigación. 2 de ellas son hermanos del alcalde de Guayaquil. Como podemos ver, en este momento hay gran expectativa. La prensa está esperando la llegada de Aquiles Álvarez junto con el resto de procesados por este caso denominado Goleada de parte de la Fiscalía. Cabe destacar que también ha habido muy poca información, hay bastante hermetismo en torno a todo lo que ha ocurrido referente a este proceso, pues se supondría que en primer lugar los procesados, los investigados deberían ir a la unidad de flagrancia en Fiscalía. Sin embargo, nos comentaba el abogado, como bien lo decíamos, Ramiro García, que vendrían directamente hasta acá al Complejo Judicial Norte en Quito, por lo que la prensa pues está a la expectativa esperando a ver a dónde mismo llega. Por lo pronto sabemos que todavía se encuentra en Guayaquil y que está a pocos minutos ya de ser trasladado hasta acá, hasta la capital de la República. Es lo que les podemos informar hasta el momento. Continuamos con ustedes. Gracias, Diana. Estamos pendientes de cómo se mueve la información en esta mañana. Y bueno, volvemos al tema que estamos abordando. Son las 9:28. Gracias a quienes también están en contacto a través de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos planteado una pregunta que tiene que ver precisamente con el caso de Aquiles Álvarez. Tras confirmarse la detención de Aquiles Álvarez, cree que existe persecución política en su contra. De momento, en nuestra audiencia, en este breve sondeo, nos dice 97% que sí y que no el 3%, 4.226 votos hasta esta hora de la mañana. Y bueno, nosotros estábamos hablando de otro tema. Retomar está como complejo, pero veníamos hablando de un tema que también nos interpela como país, desde el tema de la migración, y por eso es que asociamos directamente a el momento en el que Bad Bunny entrega el Grammy a ese niño, que era su niño, Bad Bunny. El premio lo relacionamos inmediatamente con Liam Conejo, ¿no? Que al final del día también es un niño migrante y un niño que seguramente tiene muchos sueños. De hecho, ahí hay 2 símbolos poderosos. Para mí es el niño durmiendo en las sillas. También, para mí, creo que todo el mundo nos identificamos con el que dormía sobre los sacos de los papás, ¿no? Sí. Y son símbolos de cierta unidad latinoamericana que se ve mucho más poderosa desde el extranjero y que no lo vemos nosotros que estamos en los países de origen. Y eso creo que hay que tener en cuenta, estas mecánicas de movilidad humana que a veces las romantizamos. Yo creo que ahí, para mí, lo que hizo también Bad Bunny, yo creo que sí es una crítica, es una romantización al extremo de la experiencia de la migración, pero también buscando esos símbolos positivos que ayudan a la construcción de esta identidad mezclada del latino viviendo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí hubo una boda entre una boda de verdad, que es curioso, un estadounidense y una mujer latina, ¿no? Claro,
Y yo creo que el y embarazada además, creo. Y es que en el fondo, Sofi, yo creo que hay una construcción real de no solo de una identidad, sino de una dinámica social muy potente de este país intermedio, lo que habla Howard Zinn en The People's History of the United States, de estos pueblos intermedios que existen en los Estados Unidos y que ayudan a la construcción de este melting pot, de este caso donde se unen todas las razas que son los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo esto va a reaccionar? Yo creo que el mundo MAGA ha reaccionado, le fue muy mal con su All American, con su espectáculo de medio tiempo, con Kid Rock y con otros cantantes de country que están políticamente como muy centrados también en el mundo MAGA, que también es otra cosa, ¿no? Esta mezcla de aceleracionismo político, cristianismo nacionalista y proteccionismo radical, que eso es en el fondo es la ideología MAGA, no logra entender un país complejo, un país diverso, y yo creo que es la primera vez en la historia que están discutiendo potentemente Estados Unidos la pluriculturalidad y la diversidad, que son temas que en Latinoamérica pues ya los tenemos, no sé si entendidos, pero al menos ya al menos sabemos que son parte del discurso. Así es, bueno, la reacción de Donald Trump fue decir y preocuparse por los niños, lo que me pareció muy curioso, ¿no? Decir que el show genera un espectáculo no apto para niños, entre otras cosas, y el peor espectáculo del mundo, etcétera, ¿no? Entonces llama la atención porque ha sido él precisamente a quien no le ha interesado para nada el bienestar de los niños y los mantiene en jaulas, muchas veces junto a sus padres también detenidos por agentes del ICE, pero esto, ¿no? Yo veía ayer algunas reacciones de gente que comulga mucho con Donald Trump, aquí en Ecuador incluso, y decían, por ejemplo, empezaban a demonizar a Bad Bunny, con cosas tan jaladas de los cabellos como que hizo un pacto con el diablo. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo podemos llegar a hacer este tipo de análisis, ¿no? Pero estos análisis sí están, o estas percepciones sí están muy presentes en el discurso de la gente adepta a Donald Trump, ¿no? Cuando estamos viendo, pues, que se aprueba matar a estadounidenses en las calles, digamos, indefensos, como ocurrió ya con 2 activistas. A ver, yo creo que hay que poner como 2 elementos en contexto. Primer elemento en contexto, el reggaetón es un hijo de los Estados Unidos, quieras o no. Cuando los puertorriqueños construyen a principios de los 90 en fiestas clandestinas, el reggaetón, que es una mezcla de ritmos caribeños con el dancehall, con el dembow jamaiquino y con sonidos del hip hop seminal que estaban haciendo en esta época, o sea, Grandmaster Flash y los usos de por ejemplo, de África Ratata, que son, o sea, los primeros grupos de la finales de los 70, principios de los 80. Entonces empieza esta cultura de mezclar y te asoma este sonido que es bombo caja más un rap sexualizado, porque eso es el reggaetón. ¿Para qué vamos a mentirnos? Es un hijo de los Estados Unidos. O sea, como la salsa en el fondo también es una hija de los Estados Unidos. El sonido de la salsa que nosotros entendemos nace en los 70 en Nueva York. Entonces, creo que ahí hay un error en cierto discurso de pensar que eso no es americano. Cuando lo es, cuando la cultura latina que construye el reggaetón y la salsa es profundamente americana. Y, a ver, los discos de la Fania son grabados en Puerto Rico y en Nueva York. Pero entonces, eso de alguna forma reivindica también Benito, porque dice, estamos aquí, no nos vamos de ahí, estamos aquí desde hace rato. Por supuesto. Y bueno, también cuando plantea decir que Dios bendiga América y empieza a nombrar a todos los países, ¿no? Porque ahí le quita la marca a United States. Claro, y creo que ahí es también rescatar una vieja idea del panamericanismo que creo que es necesaria en un mundo complejo como el que vivimos, en el cual no se está rescatando estas viejas teorías de las relaciones internacionales de los bloques, estas viejas teorías internacionales de las zonas de influencia. Creo que pensar en la idea de bloques de países en igualdad de condiciones, países que son igual de valiosos dentro de una dinámica de relaciones internacionales es auténticamente necesario. Entonces, ese relato de los países que
que obviamente uno se lo sabe desde los 90 porque escuchó Proyecto 1, entonces obviamente hay otras lógicas que debemos estar claros, ¿no? Y creo que en el fondo, obviamente un espectáculo ultra empaquetado, es super establishment, pero también es un espectáculo que tuvo su tema político muy fuerte que no podemos negar. Ahí lo que hay que ver es qué vibró con el show, ¿no? Porque mucha gente sintió orgullo, sintió emoción, representación. Para otros quizá no significó nada, pero ¿qué hacer con eso? ¿Cómo se explica un poco sociológicamente esa catarsis también colectiva frente a este tema con un mega evento? A ver, yo creo que son dos cosas. Yo hablaba con una amiga hace unos días y decíamos que el disco de Benito, especialmente la canción de Tirar Más Fotos, rescata un botón que los millennials no querían activar, que es el botón de la nostalgia. Ellos se vendían como somos súper globalizados, nosotros vamos a movernos por el mundo, pero resulta que también extrañan a sus abuelitos, también extrañan a sus papás, extrañan eso de sentarse con la silla pica en el patio de la casa. Esas cosas que todos hemos hecho en algún momento de la vida y que definen nuestros recuerdos más profundos, se les activó en la cabeza de la generación Z. Y obviamente se traslada después a que los conciertos de Benito son un recontra mega espectáculo, que tienen esta lógica también que integran a los influencers, esta cosa en la casita donde están los famosos y obviamente Pedro Pascal. Yo sé que Pedro Pascal es el sex symbol de este mundo unido, pero en el fondo ¿te das cuenta de dónde voy? Hay una lógica que está detrás que tenemos que empezar a ver, ¿no? De que estamos compartiendo símbolos comunes y creo que estamos más unidos de lo que creíamos. Hay algunos autores que plantean que la globalización te genera cámaras de eco y nichos chiquitos, ¿no? De que todos tienen un nicho chiquito donde viven y conviven con los que piensan igual, pero en el fondo hay cositas que te unen, como esta cosa, los recuerdos, la nostalgia, la migración. Todos tenemos un pariente fuera, nosotros, yo he migrado fuera, tú tal, no sé si has migrado, pero todos hemos vivido fuera en algún momento. Entonces te genera una lógica de una construcción de ciertas identidades comunes que estaban perdiéndose. No hay que decir que Benito es el gran líder latinoamericano, pero sí hay que decir que activó ciertos botones emocionales muy potentes. Y sí, pues definitivamente por eso es que sentimos tanto al ver al niño en la silla, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque nos ha pasado a todos, todas, pero más allá de eso, ¿crees que activa este sentimiento también de impotencia frente a lo que está pasando con el tema del ICE, por ejemplo, con ese discurso de xenofobia, de odio, que si bien está atacando a nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos ahora mismo, te duele porque tienes familia migrante, están ahí, están expuestos a vivir eso, porque lo de Liam Conejo duele profundamente. Es que la escena es espantosa. Yo tengo de los dos mejores amigos que he tenido en la vida, viven en Minneapolis, y ellos han tenido pues fines de semana espantosos de la situación que están viviendo allá. Yo creo que lo que sí nos muestra es que la discusión política en Estados Unidos se ha activado con muchísima potencia, con muchísima virulencia. Están en año electoral, todo se pone político y vamos a ver qué sucede en los próximos capítulos. Creo que este espectáculo, el de Bad Bunny, se va a trasladar, que ya tuvo una cosa anterior. Si ven el espectáculo de Kendrick Lamar el año pasado en el Super Bowl, fue un recorrido sobre el concepto del rap y el racismo en la historia americana, y eso se puede ver y es muy muy potente igual. Entonces creo que también un establishment americano que están lanzando muy fuertes mensajes hacia el mundo MAGA, diciendo que el relato tampoco es de ustedes, hay otros relatos, y habrá que ver cómo eso se va disparando. Bueno, súper interesante el análisis y obviamente queda para muchísimo más. Nada más quiero que cerremos diciendo qué significó esta frase de el amor es más poderoso, lo único más poderoso que el odio es el amor. A mí esa frase me resuena mucho, sin embargo también me da miedo, porque muchas veces, como tú dices, también esto de romantizar todo lo que se vio en el espectáculo, corremos el riesgo de quedarnos ahí, ¿no? De no profundizar, de no incomodar. Yo creo que hay que ver esto, a ver, creo que hay que ser muy sensatos, como para terminar. Esto es un espectáculo recontraorganizado, o sea, no hay cosa que haya pasado ahí que no sea casual. Hay que tener en cuenta que esto fue aprobado por la NFL de tal manera de que no te genere tensiones adicionales, y eso implica que hay asesorías políticas, asesorías comunicacionales que están detrás. Creo que también
también hay un digamos un zeitgeist, hay una sensación en la gente de que necesita tener como estos espacios de paz, un bálsamo de paz respecto a lo que sucedió. Pero en el fondo, para mí, y siendo una persona que no consume esa música, creo que fue un mensaje muy potente respecto a que hay otra manera de concebir los Estados Unidos, otra manera de concebir América. La parte del amor sí me parece recontra romántica, estilo 15 años romanticismo, pero a mí me parece interesante de que se planteó un discurso de hay otras maneras de concebir los Estados Unidos que no solo incluyen una visión generalizada de los Estados Unidos, que hay varios Estados Unidos, y a mí me parece el símbolo más potente la señora que le da el trago a Bad Bunny, la Toñita es, yo tengo la suerte de ir allá, al Puerto Rican Social Club, que es un sitio de comida, baile y traguitos en Brooklyn, que es muy famoso, y esta señora es un símbolo de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, porque fue, digamos, como el que rescataba la comida que no podías comer porque no vives en Puerto Rico. Entonces hay estas lógicas y obviamente eso hay que tener en cuenta. Bueno, se nos quedó corto el tiempo, ¿no? Porque nos faltó un poco analizar el tema de la canción que interpreta Ricky Martin, el colonialismo, cuando se apagan las luces también. Lo de luz apagada. Sí, bueno, todo eso se nos queda como pendiente, pero estoy segura que también habrá tiempo para analizarlo. Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Nosotros pues hemos estado muy pendientes y la gente también siguiendo esto, ¿no? Las reacciones, qué pasa después del show, creo que es súper importante. Y la Gaby nos hizo un TikTok, un antes y un después, el del show de medio tiempo del Super Bowl de Benito Antonio Martínez Ocasio, nos dijo, más conocido como Bad Bunny. Hay que hacer una pausa urgente, me dicen, volvemos. Un antes y un después del show de medio tiempo del Super Tazón o Super Bowl 2026 de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. El artista puertorriqueño convirtió su espectáculo en una plataforma cultural contra la xenofobia y las redadas migratorias en Estados Unidos. Días atrás, al recibir nada más y nada menos que el Grammy a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, un logro sin precedentes para un trabajo en español, pronunció uno de sus discursos más contundentes. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Con casi 10.000 efectos pirotécnicos, cerca de 400 extras, artistas de renombre como Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Lady Gaga, Ricky Martin y más, y récord en audiencia con más de 142 millones de espectadores, este Super Bowl resignificó el concepto de América. Bad Bunny habló en español, fusionó ritmos tropicales como la salsa y el reggaetón, utilizó elementos muy latinos como los postes de energía eléctrica y convirtió a Levi's Stadium de Santa Clara, California, en un homenaje a Puerto Rico y a la diáspora latinoamericana. Lo único más poderoso que el odio es el amor, dijo en el escenario antes de enumerar países de todo el continente, subrayando que América no es solo un país, sino una geografía diversa y compartida. Pese a ello, nos queda claro que Bad Bunny dejó de ser únicamente el artista más escuchado del planeta para consolidarse como una de las voces latinas más influyentes en el debate político y cultural. Te amamos, Benito. Lee más en la nota de radiopichincha.com. Y de la pantalla a la cabina, Gaby Cruz está ya con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis, y estamos aquí acompañándolos un nuevo día, siempre con más información, y bueno, esperamos también que ustedes hayan compartido también esta información de Bad Bunny, que nosotros ya la hemos hablado, ¿no? Desde el día de ayer, hoy también ya la extendimos junto a Efraín. Así es, bueno, vamos a otros temas. En la comunidad les contamos que a esta hora se registra también congestión vehicular en la avenida Ladrón de Guevara y Toledo, a la altura del Coliseo Rumiñahui en Quito. Agentes de tránsito, bomberos y medicina legal se encuentran en el lugar porque existió un siniestro de tránsito. Así es, y bueno, también comentarles que a la línea de emergencias del EQ 911 se reportó un incendio estructural, esto en el sector de
Torrecolinas del Norte, La Planada, y ya se coordinó de manera oportuna la atención junto al Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional, para dejar esta zona en condiciones seguras. Y aquí debemos decirlo, lamentablemente una persona falleció producto de esta emergencia. Así es, bueno, es lo que podemos reportar, ¿no? No son noticias fáciles de dar. 9:46, a partir de este martes 10 de febrero, la matriz de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, retomará la atención para 6 servicios específicos. Esta reapertura progresiva busca normalizar los procesos que quedaron suspendidos desde el pasado 30 de enero, cuando la institución cerró a escala nacional, esto por presuntas irregularidades, los trámites habilitados y las subsanaciones, ¿no?, que tenemos de información que pueden realizar la ciudadanía. Es homologación de vehículos, homologación de dispositivos y equipos de medición y control, autorización de licencia de importación de tricimotos por unidad y también la calificación de aplicativos móviles en materia de transporte terrestre. Así es, bueno, esto les contamos de momento y vamos con nuestro tema del día. Y bueno, comentarles que cada 15 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, ¿no? Esta fecha establecida busca visibilizar una de las luchas más difíciles, más dolorosas que deben enfrentar niños, niñas y adolescentes junto a sus familias, este diagnóstico y tratamiento en edades tempranas, ¿no? Y los datos oficiales, estimaciones internacionales señalan que en nuestro país la prevalencia de esta enfermedad en este grupo etario ronda los 6,9 casos por cada 100,000 habitantes, con más de 1,000 casos diagnosticados cada año. Así es. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de profundizar este tema junto a Carmen Gutiérrez, representante del conjunto de fundaciones por el Día Mundial del Cáncer Infantil. Nos acompaña a través de la vía telemática. Bienvenida. Bueno, ¿qué significa este 15 de febrero, un día que conmemora esta lucha para las fundaciones y para las familias que acompañan diariamente a quienes pues enfrentan esta condición? Tal vez si nos ayuda activando el micrófono. Sí, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, para nosotros el Día Internacional del Cáncer Infantil es muy importante porque es el momento en que los padres podemos alzar la voz para nuestros hijos que no tienen voz, son pequeños, no pueden decir lo que les pasa, lo que sucede. El cáncer infantil, más que una enfermedad solamente del niño, viene a ser una enfermedad familiar, ¿no? Uh-huh. Y nosotros como padres que sentimos el dolor y el tratamiento que siguen nuestros hijos, pues para nosotros es importante, sobre todo en esta época en que por fin pudimos lograr, ya que en segundo debate se apruebe el cáncer, la ley, proyecto que es la ley del cáncer. Entonces, eso es para nosotros muy importante, porque así nosotros podemos tener la seguridad de que el Estado también está involucrado dentro de todo esto. Carmen, bueno, tenemos conocimiento de la crisis de salud que atravesamos como país, y cuando hablamos justamente de cáncer infantil, ¿cuál es la realidad hoy por hoy que enfrentan niñas, niños y adolescentes diagnosticados y sus familias? Bueno, actualmente, gracias a que tenemos el SANJUDS que vino a darnos un apoyo, vamos a tener medicación gratuita por 5 años nada más, pero eso nos ayuda a que nosotros podamos proyectarnos que en 5 años no vamos a tener medicación oncológica y vamos a tener que ver qué es lo que se puede hacer. Pero por el momento tenemos la medicación oncológica, pero no tenemos medicación de soporte, que es una medicación que se pone a los niños antes de recibir la quimioterapia para proteger los órganos de un niño. Bueno, veíamos Solca Cuenca, por ejemplo, diciendo que si el gobierno no transfiere los recursos, no van a poder atender, por ejemplo, pacientes que vienen del IES. Eso genera mucha preocupación. Nosotros acá hemos visto a muchos familiares luchando por conseguir tratamientos, demorando las quimioterapias, por ejemplo, que pueden ser cada 21 días en algunos casos, y les dicen, no hay, venga luego o compre de su bolsillo medicamentos que son sumamente costosos. Esto, obviamente, no es enfrentar el cáncer y no hay dignidad en ese sistema de salud. Bueno, por supuesto que sí, en ese sentido, o sea, en el caso de los adultos está sucediendo eso,
Y nosotros, pues, lo que nosotros buscamos es que a través del Ministerio de Salud, a través de la OPS, de todos los organismos, se logre una plataforma donde ya se logre que nos entreguen los medicamentos, que nos den la facilidad y, bueno, no acudir a situaciones extremas donde hay que hacer demandas y cosas de esas para poder tener la medicación que se necesita. Carmen, según lo que ustedes tengan conocimiento, ¿cuáles son los tipos de cáncer infantil más frecuentes de nuestro país? ¿En qué edades también suele presentarse con mayor incidencia? Bueno, nosotros tenemos niños desde recién nacidos hasta los 18 años. No hay edad, digamos, que se pueda tener. Normalmente, de acuerdo a la publicación en el 2019, desde el 2011 al 2015, el 40% de los casos que son atendidos, el 60% son de otras áreas, son de leucemias. Leucemias son las que más hay. Los tumores sólidos, tenemos las leucemias mieloides. Esas son menos, pero son más agresivas. Se atienden más o menos 150 casos de cáncer infantil nuevos anualmente. Son 675 casos de leucemias diagnosticadas en la institución, en el Bacortiz. Yo le puedo dar esos datos porque trabajo con el Bacortiz más directamente. Y bueno, pues tenemos de todas las provincias y eso es lo duro de todo, ¿no? Que muchas veces de las provincias no tienen a dónde llegar y abandonan el tratamiento. ¿Qué esperan que cambie con esta ley? Con esta ley, ¿qué esperan que cambie? Porque, como usted menciona, hay muchas situaciones muy complejas, ¿no? Hay estas centralidades, por un lado, que Quito, Guayaquil, Cuenca, digamos, tienen como una capacidad instalada para poder atender estos casos, lo que implica que las familias tengan que moverse. En el resto del país, empezando por el diagnóstico, resulta ya muy complicado también, porque usted dice estas enfermedades que son como las más prevalentes, ¿qué está haciendo el país y cómo puede empezar a prevenir este tipo de cáncer o generar diagnósticos rápidos para tratar a tiempo y evitar que haya discapacidades permanentes en las infancias, en los niños, niñas que están luchando también contra el cáncer? ¿Qué va a cambiar con esta ley? ¿El registro de casos de pacientes ayudará? ¿El sostener a los familiares ayudará? ¿Han pensado cuánto presupuesto hace falta y sobre todo exigir que sobre todo se ponga ese presupuesto? Bueno, ese es el trabajo que... Bueno, tenemos creo que algún problema justo con la conexión de Carmen, esperamos poderla tener nuevamente. Carmen, no sé si nos escucha. Sí, les escucho. Sí, siga, por favor, le estábamos escuchando. Bueno, como decía, para nosotros es... No, tenemos una falla de conexión, qué pena. Qué pena, es importante abordar estos temas que tienen que ver con la salud y sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades catastróficas y pacientes tan vulnerables como son las infancias. Esperemos que ahora no se caiga. Carmen, nuevamente, por favor, si pueda respondernos porque se congeló la imagen. Bueno, nosotros lo que ahora buscamos, ahora que se va a hacer el simposio del cáncer infantil, es socializar la estrategia con el Ministerio de Salud, realizar una red entre organizaciones, visibilizar la capacidad resolutiva que tienen los hospitales, pero también generar un espacio para que se trabaje conjuntamente, tanto el hospital como los padres, en este caso los padres por el cáncer infantil, o los mismos enfermos adultos que tengan que socializar para que mejorar los diagnósticos y la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Así es. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Carmen Gutiérrez, representante del conjunto de fundaciones
con quien hablábamos de este 15 de febrero que se viene, ¿no? Este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y también es un llamado a las autoridades, a este gobierno, ¿no? Que sabemos que estamos en esta crisis de salud, que están intentando, según dicen, adquirir los medicamentos que corresponde, pero hay enfermedades, como en este caso en particular, que no esperan ni un segundo. Así que es este llamado, ¿no? De aquí, desde las organizaciones, pero también desde la sociedad civil, a actuar de manera inmediata frente a esta problemática, a esta crisis de salud. Así es, no hay que hablar solamente de sobrevida, de supervivencia del cáncer, de triunfar en la batalla, sino de la calidad de vida que les espera a los pacientes que también sobreviven, ¿no? Este aspecto también debe abordarse durante y después del tratamiento, porque bien decía Carmen, es toda la familia que enfrenta situaciones complejas, salud mental, vulnerabilidad en cuanto a la pérdida de trabajos, por ejemplo, la economía se ve muy afectada, ¿no? En este países como el nuestro, una enfermedad como el cáncer puede ser la diferencia entre una estabilidad económica y la ruina económica, ¿no? Entonces, pues estamos muy pendientes de todo lo que se pueda avanzar en materia de lucha contra el cáncer y sobre todo del cáncer infantil. Hacemos una cortísima justamente pausa. Hablando del tema de las crisis, mi Sofía, aquí está la crisis económica, y comentarles que nuestra canasta básica ya para enero de este año llegó a $821.80, y el INEC también asegura que este ingreso familiar de enero fue de $899.73, y obteniendo esto por 1,60 perceptores. Tenemos más información en el siguiente reporte. El valor de la canasta básica enero de 2026 se ubicó en $821.80, un aumento de $23.50 respecto al mismo periodo en el 2025. Así lo señala un informe del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. La canasta básica está constituida por alrededor de 75 productos de los 359 que, entre bienes y servicios, se encuentran en el índice de precios al consumidor. Esto cubre a 4 miembros de una familia que cuentan con los ingresos de 1,60 perceptores, los cuales ganan exclusivamente un salario básico unificado fijado en $482. Los productos que conforman estas canastas se consideran imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar, considerado en alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos. Según el INEC, el ingreso familiar de enero llegó a un promedio de $899.73, obtenido con unos 60 perceptores. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Ahora les comentamos que el 7 y 8 de marzo nuestra capital será sede del segundo encuentro de saberes textiles, libros y narrativas de este espacio único que reúne a artesanas, creadoras, investigadoras y editoras para pensar el tejido no solo como un oficio, sino como un lenguaje, pensamiento y memoria viva. Para conocer más sobre esta propuesta que se realizará en el Museo de la Ciudad y que pone en el centro a los saberes ancestrales, las narrativas contemporáneas y el trabajo de las mujeres, ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina. Ella es Andrea Samaniego, artesana, fundadora de la plataforma Nina Folk, coordinadora del Encuentro de Saberes Textiles. Así que, Andrea, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, empecemos siempre un poquito por lo más personal, ¿no? Queríamos conocer, si es que recuerdas tal vez el primer tejido, la prenda que hiciste, ¿no? La historia que te marcó y que de alguna manera te trae hasta ya este segundo encuentro. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Muy bien, muchas gracias Gaby, Sofía, por esta invitación, también a la radio, muchas gracias. Bueno, qué buena pregunta, la verdad es que yo no recuerdo porque pienso que debo haber sido muy pequeña. Yo nací en un contexto textil, mi mamá y mi abuela eran tejedoras, bordadoras, y cuando yo nací ellas tenían como un taller en donde elaboraban muñecas de trapo. Entonces yo supongo que mi primer acercamiento con los textiles fue convivir con estos cuerpos textiles que estaban poblando la casa todo el tiempo, y realmente me preguntaba varias veces cuando empecé a coser, sobre todo porque era lo que más se hacía en el momento, y no lo recuerdo. Pero he ido aprendiendo a bordar en el camino, eso sí, quizá un poquito más adelante. Tengo como muchos acercamientos a varios oficios textiles.
Entonces, realmente, Gaby, que no sabría cómo responderte cuál fue ese primer textil. Pero lo que tú más recuerdas, el textil que más recuerdas o que lo atesoras, no sé si tienes algo de hace muchos años, sí, tal vez. Sí, tengo ahora mismo una colcha que mi abuela había empezado a tejer y que, bueno, mi abuela perdió la visión, entonces en algún momento dejó de tejer esta colcha y está inconclusa, y a mí me genera como muchos sentimientos pensar que la abuelita dejó esta colcha y que mi madre siguió ese oficio y que ahora yo también lo he seguido y que vamos dándole como otros matices, vamos generando como puntos de encuentro con otros a partir de este oficio que ha sido en un momento muy, muy doméstico, muy íntimo. Marca mucho de la vida, ¿no? Las experiencias cotidianas. Yo, por ejemplo, recuerdo a la abuela de mi Juan David, que ya tiene 21 años, Dios mío, hacer la colcha, pasarme la colcha del papá de Juan David, la colcha de cintas, por ejemplo. Oh, qué hermoso. Alguien más me hizo otra colcha de cintas, le tejían la ropita para los bebés, los escarpines, todo eso es parte de esa vivencia, de cómo marca esta cultura para nosotros. Por esto en este segundo encuentro también se pone el foco en los libros, en las narrativas. ¿En qué momento pues te diste cuenta de que el tejido también se lee, también se escribe, también se cuenta, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera viene de dos fuentes. Por un lado, desde lo más íntimo, mi madre era maestra de literatura, entonces creo que siempre estuvo de la mano la narración, la poesía y el trabajo textil, el oficio. Entonces yo crecí en un hogar donde había libros y había textiles y siempre estuvieron como muy juntas estas posibilidades expresivas. Pero más allá de lo íntimo, y también creo que es muy importante decirlo, en nuestros pueblos andinos, una primera forma expresiva de comunicación han sido los textiles. Ahí están los quipus, están los telares que eran usados por los incas y también en nuestros territorios, ¿no? Los textiles quitucaras, de Otavalo, de Cayambe, siempre están guardando unas formas de comunicación, unos códigos. Como ustedes saben, este es el segundo encuentro. En el primero tuvimos una gran exposición de textiles y de alguna manera en las mesas de conversación fuimos encontrando que había mucho interés por las narrativas que planteaban estos textiles. Por eso en este segundo encuentro hemos generado un espacio abierto para los libros, porque resulta que hay muchos libros textiles. Yo misma he sido parte de la elaboración de algunos de ellos. Mi mamá también elabora libros textiles, pero también un poco en este camino de la artesanía hemos ido encontrando a muchos más amigos, amigas, compañeros, como los que nos acompañarán en el encuentro de saberes. Vendrán personas desde Chile que tienen como también una tradición textil muy profunda, muy política. Entonces ellos van a traer, y ellas sobre todo van a traer estos libros, y será un espacio para comprender también por qué hablamos de narrativa textil. Tendremos mesas, charlas en donde pues las personas, el público que asista podrá comprender un poco más por qué le hemos denominado Feria del Libro y Narrativas Textiles. Andrea, y justamente por todo lo que has mencionado de este segundo encuentro que va a reunir a artesanas, creadoras, investigadores de diversas partes del mundo, esperemos que así sea también, y ya estamos tan cerquita de la fecha, también queremos conocer qué lugar ocupan estas mujeres justo en lo que mencionas, en estos saberes textiles, y por qué hablar de estos saberes, de los tejidos, es también hablar de feminismo. Sí, totalmente, Gaby. Yo pienso que los textiles estuvieron por mucho tiempo relegados a un espacio doméstico. Se permitía el bordado, el tejido, pero quizá para los hijos, para hacerlo como una actividad que no salía a la esfera pública. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy interesante en donde los textiles van apropiándose de espacios cada vez más públicos y teniendo un discurso cada vez más político. Justamente en el encuentro se darán cita a varios colectivos de mujeres que van construyendo la memoria a través del bordado y, como le llamamos a una mesa, organizando la rabia también a partir del textil, ¿no? Hay un grupo de bordadoras que está desde hace rato bordando esta manta de los femicidios, por ejemplo, que es fuerte. Estuvo el año anterior, ¿no? Sí, Bordar la Ternura es una colectiva con la que estamos muy cercanas desde la organización. Les envío un saludo además.
Y sí, ellas tienen un proceso muy interesante en donde están bordando, evidenciando también las víctimas de feminicidio, dando cuerpo al desaparecido, dando cuerpo a la víctima a partir de estos cuerpos textiles que son también las arpilleras, los telares, ¿no? Me acuerdo que en el marco del más reciente paro nacional en Cuenca, por ejemplo, la policía se llevó la arpillera de las bordadoras de Cuenca autoconvocadas, y ellas decían, los policías nos robaron y decían, devuélvannos, ¿dónde está? Porque eso para ellas es un esfuerzo diario, un esfuerzo cotidiano, colectivo, donde están las luchas, donde están las palabras, la resignificación de toda esta lucha, ¿no? Entonces, ese es un mensaje súper poderoso. Y ahora que mencionabas a las bordadoras autoconvocadas de Cuenca, contarles que serán parte también del encuentro. ¡Ay, qué hermoso! Vendrán también con uno de los textiles que volvieron a hacer después de que la policía los decomisara, y me parece que ese es un rasgo muy interesante de cómo este oficio, que parecería muy blando, muy suave, tiene unos tintes políticos muy fuertes, ¿no? Para que la policía lo viera como una herramienta peligrosa, un textil, pues qué importante se está tornando el textil en nuestros espacios. Así como estará a bordar la ternura, las bordadoras autoconvocadas de Cuenca, les decía que también estarán dos grupos de bordadoras de Chile, las bordadoras de Pichilemu, las bordadoras de Limache, que estarán trayendo también sus libros textiles, muchos de ellos procesos colaborativos con gran cantidad de mujeres, recordando también las memorias justamente de los golpes de Estado y de estas posturas radicales que a veces existen, ¿no?, en la sociedad y en la política. Así es. Bueno, André, también para quienes no conozcan mucho del encuentro, se animan a participar de esta segunda edición, ¿con qué se van a encontrar cuando ya crucen esa puerta del Museo de la Ciudad? Ahí sí, consultarte qué van a escuchar, qué verán, qué sentirán durante este encuentro. Claro, gracias. Les cuento, vamos a tener varios ejes. El principal es un eje comercial. Nos interesa mucho también que las personas que se dedican a este oficio puedan comercializar de una manera digna sus productos. Entonces vamos a tener 30 stands en donde la gente podrá acercarse y habrá mucha variedad entre procesos editoriales que incluyen el textil, libros de artista, en su más amplia expresión las narrativas textiles. Luego vamos a tener un eje formativo. Les invitamos a que sean parte de 4 talleres que los hemos pensado a través de la curaduría para que puedan ser abarcativos, integren a las personas. Tenemos talleres que incluyen bordado, alguna experiencia sobre los cabezales de danzantes del Corpus Christi, y tendremos también varias charlas. En estas charlas lo que vamos a plantear son como unos ejes temáticos a partir de los cuales generemos conversación. Vamos a explorar la poética de los oficios textiles, como les contaba, la construcción de la memoria a partir del bordado, la organización de la rabia desde lo político, también explorar los nuevos lenguajes a los que se va acercando el textil. Tendremos una muestra de audiovisuales hechos a partir de textiles, de stop motion, textil, bordado. Es decir, será toda una fiesta muy amplia para comprender estas narrativas textiles. Bueno, cuéntanos cómo llegamos, los días, ¿tiene algún costo ingresar? Bueno, esos detalles son importantes también para nuestra audiencia, para que guarden la fecha. Sí, estamos todavía a tiempo de poder colocarla en agenda. Esto será el 7 y 8 de marzo en el Museo de la Ciudad, que le agradecemos también, nos ha recibido, nos cobija los textiles de la ciudad y los de otras latitudes que vienen. El acceso es gratuito. Esto es muy importante que lo sepan. Hemos logrado gestionar los fondos necesarios para garantizar que todas las actividades sean gratuitas para el público. Cabe destacar aquí que hemos sido ganadoras del Fondo para Ferias del Libro Independientes de el IFAIC, y eso nos ha permitido poder consolidar este segundo encuentro. Entonces, ya saben que pueden llegar en metro, traten de no moverse en auto porque es del centro histórico. La mejor forma de llegar siempre es el metro. El Museo de la Ciudad está
como a 2 cuadras y medias de la estación del metro de San Francisco, así que no hay excusas para no ir. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andre, por acompañarnos esta mañana, hablándonos de este segundo encuentro, ¿no?, de saberes y textiles. Andrea Samaniego, coordinadora de este encuentro, y bueno, esperamos que también quienes nos escuchan se animen también a participar de estos espacios tan importantes, justamente para defender estos saberes ancestrales y en este caso, pues los saberes textiles, el trabajo textil. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí, su espacio de las Warmis. Estamos de regreso. Gracias a quienes nos escriben esta mañana y están pendientes de nuestra programación. Nos preguntaban cuándo es el evento de saberes textiles. Es el 7 y 8 de marzo en el Museo de la Ciudad. Así es que allá nos vemos porque no me lo pierdo. Va a estar muy bonito, aunque obviamente bueno, el 8 por lo menos estaremos en la cobertura de la marcha por el Día de la Mujer y demás, pero ahí nos damos un tiempito. Suele terminar la marcha en la Plaza Santo Domingo. Así cerquita. Es que de ahí está cerquita, ¿no? Como para regresar y darse un paseíto por el museo de la ciudad. Así es. Bueno, ahora queremos comentarles otros temas, regresar hacia el tema salud, decirles acerca de la tuberculosis en nuestro país, más de 9,000 contagios, 302 fallecidos. Las cifras epidemiológicas del Ministerio de Salud muestran que esta enfermedad se concentra más en la costa y mantiene una alta letalidad en adultos. Tenemos más información en el siguiente reporte. La tuberculosis continúa en expansión en Ecuador y mantiene una tendencia sostenida al alza, tanto en contagios como en muertes, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. El país cerró 2025 con 9,142 casos confirmados, el registro más alto de los últimos años, lo que representa un incremento abrupto frente a 2024, cuando se reportaron 5,476 casos. La enfermedad se concentra principalmente en la región costa, con Guayas a la cabeza, seguido por El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, provincias que también presentan las tasas más altas por cada 100,000 habitantes. La tuberculosis sigue cobrando vidas. En 2025 se registraron al menos 297 fallecimientos, con mayor impacto en adultos entre 20 y 49 años y en personas mayores de 50 años. Los hombres presentan una incidencia más alta que las mujeres, un patrón que se repite de forma constante. La tendencia no se ha detenido en 2026. En las primeras semanas del año ya se reportan 138 nuevos casos y al menos 5 muertes, lo que confirma que la enfermedad sigue activa en el país. Uno de los mayores desafíos es la aparición de cepas resistentes a los medicamentos, una alerta reconocida por las autoridades sanitarias. En este contexto, la situación en las cárceles refleja el rostro más crítico de la crisis. Más de 1,100 personas privadas de libertad estuvieron en tratamiento por tuberculosis en 2025, principalmente en centros penitenciarios de Guayas y Manabí. Tras el reporte de al menos 18 muertes de reos, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes infractores de SNAI reconoció que la tuberculosis es una problemática sanitaria compleja dentro del sistema penitenciario. Aunque se han anunciado brigadas médicas y tamizajes, familiares y organizaciones sociales advierten que las medidas siguen siendo insuficientes. Reportó para las Warmis Daniela Fonseca. Y bueno, ya lo comentábamos aquí también con Sofi, el tema de los contagios que se da también en las cárceles de nuestro país, ¿no? Que es alarmante, que lamentablemente no lo están informando como deberían desde las autoridades. Y lo que decíamos, los contagios se producen ahí y también ya hacia el exterior, de las visitas, del personal que labora también en los centros penitenciarios y que no hay un control estricto de lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Así es, incluso unidades judiciales han tenido ya que ponerse mascarilla, ¿no? Porque esto se está saliendo, bueno, hace rato se salió de control porque ha sido deliberado, ¿no? Son muertes que han ocurrido de una manera terrible. Obviamente los familiares de las personas privadas de libertad pues tienen ahí un trabajito junto con las organizaciones de derechos humanos de responsabilizar al Estado por estas deficiencias, por haber tomado la decisión de dejar morir a la gente dentro de
de los centros de privación de libertad en nuestro país. Y bueno, nosotros queremos repasar también lo que ocurrió con un siniestro de tránsito tipo arrollamiento que se registró la mañana de este lunes, 10 de febrero de 2026, en el sector de La Vicentina, aquí cerquita, en el centro norte de Quito, según informó el personal de tránsito y de emergencia. Y de acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana, esta intersección de las avenidas Justo Velasco Ibarra, Ladrón de Guevara, donde lamentablemente una mujer fue atropellada, y al arribo de las unidades de emergencia la víctima se encontraba aparentemente sin signos vitales. Qué doloroso, ¿no? Pensar en que alguien pierde la vida en tan solo unos instantes. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que la mujer falleció en el lugar producto del siniestro. Debido a este hecho, se registró el cierre del carril derecho de la avenida Velasco Ibarra, mientras personal de tránsito y de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito CIAT realizaba el procedimiento correspondiente para determinar las causas del hecho. Lamentable tener que también contarles de estos siniestros viales que ocurren en nuestra ciudad y bueno, en el país también. Ahora queremos comentarles también lo que ocurre con el clima de nuestra ciudad. Según el pronóstico del INAMI, para este día pues se prevé este cielo poco nuboso en la mañana. Si nosotros vemos este sol también radiante, esperemos que así siga durante el día, pero el incremento de la nubosidad será en horas de la tarde, posibles precipitaciones ocasionales, es decir, lluvias en horas de la noche, así que para que ustedes también estén precavidos, tomen también las debidas precauciones y bueno, con el clima de nuestra capital no se sabe, así que tenemos que estar siempre alertas, ¿no? Así siempre es. decimos yo aquí, he perdido en esta época unos 3 paraguas más o menos. Sí, es verdad. El último de mi hija, así es que tengo que buscar dónde conseguir otro parecido, muy bonito, pero sí hay que salir con todo. Es un caos total acá y poco se ve mejorar, eso es lo que se dice. 2 años después, la militarización no logra erradicar lo que ocurre en la cárcel de Esmeraldas. Así es, estas acciones militares dentro de este centro penitenciario han sumado esta capa de opacidad, violencia institucional que se suma a esta crisis que ya comentamos. Tenemos más información en el siguiente reporte. Una serie de testimonios desde el interior del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas revela una grave crisis humanitaria y presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ocultas tras los muros del penal. Funcionarios describen la situación como un caos total, marcado por maltratos físicos, enfermedades sin atención y una alarmante desnutrición. Los testimonios señalan directamente a militares como responsables de golpizas, tratos crueles y el uso de gas lacrimógeno durante las madrugadas. De forma aún más grave, se denuncia que varias muertes registradas el último año, atribuidas oficialmente a tuberculosis o suicidios, podrían haber sido consecuencia de probables maltratos. La emergencia sanitaria es crítica. Hay internos con anemia y bajo peso extremo debido a una alimentación insuficiente y de baja calidad. Además, existe un brote severo de tuberculosis sin control adecuado, los pacientes no están aislados correctamente, faltan medicamentos y el personal recibe apenas 2 mascarillas al mes. Desde la militarización, iniciada en enero de 2024, los internos han permanecido casi incomunicados y bajo un sistema que limita el acceso a alimentos externos, agravando la desnutrición. A esto se suma el hacinamiento. La cárcel tiene capacidad para 1.100 personas, pero actualmente alberga más de 1.400. Finalmente, se denuncian actos de corrupción. Pese a los controles, drogas y celulares seguirían ingresando con complicidad de las autoridades, quienes incluso extorsionarían a los internos bajo amenazas y agresiones. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Warmis Ángel Guanuche. Bueno, ahí estaba el diálogo que tuvimos ayer con Juanita Francis, dice mucho, ¿no? De que no hay un plan de seguridad, nadie conoce el nuevo plan Fénix y mientras tanto aparecen otros personajes a dar recetas milagrosas, inventadas también, como lo ha hecho también Jan Topic, ¿no? Sin analizar lo profundo de la problemática que atraviesa nuestro país. Y ahora queremos comentarles de un asalto que ocurrió en horas de la mañana de este día martes 10 de febrero. Esto en la esquina de Los Ciruelos, esto es por el sector de Ponciano Alto, en el barrio Marisol. Justamente quienes nos siguen a través de nuestras transmisiones en redes sociales pueden ver
ver esa imagen, ¿no? De cómo estas personas estaban circulando y son asaltadas, ¿no? Es lo que mencionábamos, que es como una zona residencial, que también es medio difícil de acceder a estas zonas y saben ser unas calles abandonadas, ¿no? Entonces esto sí da para que la inseguridad se dé, pero bueno, no es motivo tampoco. O sea, era 5:55 de la mañana, ¿no? Poquito antes de las 6, porque la gente sale temprano a trabajar, por lo menos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa con la policía? Que no sale también a trabajar tan tempranito, ¿no? Para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas. Mira, ahí está, vienen en 2 motos, con 2 personas cada moto, son 4 personas, le atacan, le arrinconan a este joven y le quitan todo, ¿no? Bueno, como dice uno en estos tiempos, es una desgracia con suerte, porque no ha sido víctima su integridad física, ¿no? No ha sido dañada su integridad física, pero qué terrible, ¿no? Que sales a trabajar y pues y te roban de pronto el celular con el que trabajas, no sé, el dinero que tenías para el día, que seguramente podría haber sido escaso. Es decir, son condiciones muy, muy duras a las que estamos expuestos los ciudadanos y ciudadanas. Y además lo que nos dicen, ¿no? Que se suena la alarma. Dicen, suenan las alarmas, nadie sale, han pedido ya el apoyo de la Policía Nacional, en este caso no de las UPCs que saben estar ahí de un lado al otro, y que no les escuchan, que ya han solicitado varias veces su ayuda a la policía y que no son escuchados, y estos son los resultados también. Así es. Asaltos en las puertas de las casas. En el barrio Marisol, en Ponciano Alto. Un abrazo fuerte a nuestros vecinos de este sector que también nos hacen conocer qué es lo que ocurre, y pues ese llamado urgente a la policía, ese llamado urgente a las autoridades a cuidar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Ya nos despedimos, nos vamos, queridos amigos, amigas. 10:26 viene el Quique Show, vienen las noticias, estén pendientes porque somos la radio de las noticias.